El término griego eclesia aparece en el Nuevo Testamento para designar a la comunidad de creyentes convocados por Dios. Su sentido original no se refiere a un edificio ni a un lugar físico, sino a una asamblea de personas llamadas a salir de la cotidianidad para formar parte de un cuerpo vivo. Esta diferencia entre decir voy a la iglesia y soy la iglesia es crucial para comprender el paradigma del siglo I y su impacto en la teología. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí, la iglesia no es un templo material, sino una comunidad fundada en la confesión de fe. El énfasis está en la identidad colectiva, no en la asistencia a un lugar. Cuando Jesús pronunció la palabra eclesía, sus discípulos la entendieron como una convocatoria, una reunión del pueblo de Dios. En el mundo griego, eclesía era la asamblea de ciudadanos libres que deliberaban sobre los asuntos de la polis, un término cargado de resonancias políticas y comunitarias. En la tradición judía, el equivalente era Kaal, la congregación de Israel reunida ante Dios. Por eso, para quienes lo escuchaban en el Israel del primer siglo, la palabra evocaba tanto la memoria bíblica de un pueblo convocado por Dios como la idea cultural de una comunidad con voz y agencia. No se trataba de un edificio ni de una institución jerárquica, sino de un cuerpo vivo reunido en torno al Mesías. En medio de la opresión romana y de las divisiones internas del judaísmo, eclesía significaba un nuevo pueblo que se reconocía en Jesús, heredero de Israel pero renovado. Una comunidad que no dependía del templo ni del poder político, sino de la presencia y autoridad del Maestro. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La primera comunidad cristiana se describe como una comunidad donde los creyentes perseveraban en la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. El texto concluye, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia es la vida compartida, la práctica comunitaria, no un espacio arquitectónico. Este pasaje de Hechos muestra cómo la primera comunidad cristiana vivía su fe en un contexto marcado por la opresión romana y las tensiones internas del judaísmo. Reunirse en casas para compartir bienes y comidas tenía un sentido político, pues las asambleas privadas podían ser vistas con sospecha por Roma. Y a la vez era un acto de resistencia cultural frente al control del templo y las élites. Socialmente, la decisión de tener todas las cosas en común y de repartir según la necesidad rompía con las jerarquías habituales, creando una comunidad donde la solidaridad sustituía al estatus. Culturalmente, la mesa compartida y la oración cotidiana evocaban la tradición judía de la congregación de Israel, pero ahora resignificada en torno al Mesías y al Espíritu. Para los discípulos, vivir así era experimentar la Pascua como liberación presente, un pueblo nuevo que encarnaba justicia, esperanza y comunión. Estos versículos no describen solo prácticas piadosas, sino la fundación de una comunidad alternativa que se entendía como el verdadero Israel renovado. Un cuerpo vivo que se diferenciaba tanto del poder romano como de las divisiones internas de su tiempo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. La metáfora del cuerpo subraya que la iglesia es identidad y pertenencia, donde cada miembro cumple una función indispensable. Pablo afirma que los creyentes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Para la comunidad de Corinto, inmersa en un mundo romano donde la pertenencia a asociaciones, gremios y cultos era común, esta imagen tenía un fuerte impacto político, social y cultural. Políticamente, la metáfora del cuerpo evocaba la idea de la ciudad como un organismo en el que cada ciudadano tenía su función, pero Pablo la resignifica para mostrar que la verdadera ciudadanía se encuentra en Cristo. Socialmente, rompe con las jerarquías habituales, esclavos, libres, hombres y mujeres, ricos y pobres, todos son miembros con igual dignidad, aunque con funciones diversas. Culturalmente, la noción de cuerpo estaba presente en la filosofía estoica y en la organización romana, pero aquí se transforma en símbolo de unidad espiritual y de comunión. Para los primeros cristianos, ser cuerpo de Cristo significaba vivir una identidad colectiva que trascendía las divisiones de su tiempo, una comunidad alternativa que se entendía como el verdadero pueblo de Dios, convocado y sostenido por el Espíritu.
Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo presenta a Cristo como cabeza sobre todas las cosas y a la Iglesia como su cuerpo, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para los creyentes del primer siglo, esta afirmación tenía un sentido profundamente político, social y cultural. En un mundo dominado por Roma, donde el emperador era considerado señor y cabeza del imperio, decir que Cristo es la cabeza sobre todo era una declaración subversiva. La verdadera autoridad no estaba en César, sino en el Mesías. Culturalmente, la noción de plenitud resonaba con ideas filosóficas del mundo grecorromano, pero aquí se resignificaba en clave espiritual. La Iglesia no era un simple grupo religioso, sino la manifestación visible de la presencia de Cristo en el mundo. Para los primeros cristianos, este texto significaba que su comunidad era el espacio donde la soberanía de Cristo se hacía real. Un cuerpo vivo que encarnaba su plenitud y que se diferenciaba tanto del poder imperial como de las divisiones internas de su tiempo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. La dimensión de comunidad se refuerza en este pasaje, donde se enseña que, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Esta unidad no depende de un lugar físico, sino de la vocación compartida. Pablo utiliza la imagen del cuerpo para explicar la identidad y la unidad de la comunidad cristiana. En el mundo romano, la metáfora del cuerpo era común para describir la ciudad o el imperio, donde cada miembro tenía su función y debía someterse a la cabeza, generalmente representada por el emperador. Pablo retoma esa imagen, pero la resignifica en clave espiritual. El cuerpo es Cristo y los creyentes son miembros unos de otros. En el contexto social del primer siglo, esta afirmación rompía las barreras de clase, género y condición, pues esclavos y libres, hombres y mujeres, ricos y pobres compartían la misma dignidad como parte del cuerpo. Culturalmente, la noción de interdependencia entre los miembros ofrecía una alternativa a la fragmentación y desigualdad de la sociedad romana y judía. Para los primeros cristianos, este texto significaba que su comunidad no era una asociación más ni un grupo religioso aislado, sino un cuerpo vivo que expresaba la unidad y la diversidad en torno al Mesías. Una nueva forma de pueblo que se diferenciaba tanto del poder imperial como de las divisiones internas de su tiempo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo afirma que los creyentes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Para los oyentes del primer siglo, estas palabras tenían un significado político, social y cultural muy fuerte. En un mundo romano donde la ciudadanía era un privilegio que otorgaba derechos y pertenencia, Pablo anuncia una ciudadanía alternativa, no definida por Roma ni por Jerusalén, sino por la comunidad del Mesías. Socialmente, la imagen de ser familia de Dios rompía las barreras de origen, clase y condición, creando una identidad común que trascendía las divisiones entre judíos y gentiles. Culturalmente, la metáfora de la construcción evocaba tanto el templo como las estructuras sociales de la época, pero aquí se resignifica, el verdadero edificio es la comunidad, sostenida por Cristo como piedra angular. Para los primeros cristianos, este texto significaba que su pertenencia no dependía de la ley romana ni de las jerarquías religiosas, sino de una nueva ciudadanía espiritual que los hacía parte de un pueblo renovado, unido y fundamentado en la revelación de Dios a través de Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro aporta otra imagen. Aquí la iglesia se concibe como un templo vivo, compuesto de personas que, en su identidad, forman la morada de Dios. No se trata de un edificio de piedra, sino de una construcción espiritual. Los creyentes son descritos como piedras vivas que forman un edificio espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el Israel del primer siglo, esta imagen tenía un significado profundo en lo político, social y cultural. Políticamente, evocaba una alternativa al poder del templo y a la centralidad de Jerusalén bajo vigilancia romana. La verdadera construcción no dependía de estructuras controladas por las élites, sino de una comunidad viva convocada por el Mesías.
Socialmente, la metáfora de piedras vivas rompía con las jerarquías tradicionales, pues cada persona, sin importar su condición, era parte esencial del edificio espiritual. Culturalmente, la idea de sacerdocio santo resignificaba el rol exclusivo de los sacerdotes levitas, extendiéndolo a toda la comunidad como un acto de inclusión y dignidad. Para los primeros cristianos, este texto significaba que su identidad no estaba definida por pertenecer a un templo físico ni por privilegios heredados, sino por ser un pueblo nuevo edificado sobre Cristo, donde cada miembro era indispensable y donde la vida comunitaria se entendía como un sacrificio espiritual que manifestaba la presencia de Dios en medio de un mundo dividido y dominado por poderes externos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El autor de Hebreos invita a no dejar de congregarse, pero el sentido no es asistir a un lugar sagrado, sino mantener la comunión y la exhortación mutua. La iglesia es la práctica de reunirse como comunidad convocada, no la asistencia a un espacio físico. Estos versículos de Hebreos exhortan a los creyentes a considerarse unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras, sin dejar de congregarse como algunos tenían por costumbre, sino animándose mutuamente. En el Israel del primer siglo, bajo el dominio romano y en medio de tensiones internas del judaísmo, estas palabras tenían un sentido político, social y cultural muy marcado. Políticamente, reunirse en torno a Cristo era un acto de resistencia frente al poder imperial y al control del templo, pues se afirmaba una identidad alternativa que no dependía de las estructuras oficiales. Socialmente, la insistencia en congregarse y animarse mutuamente rompía con la fragmentación y las jerarquías, creando un espacio de solidaridad donde esclavos y libres, hombres y mujeres, ricos y pobres compartían la misma dignidad. Culturalmente, la práctica de reunirse evocaba la tradición judía de la Cajal, pero ahora resignificada en torno al Mesías y al Espíritu, como una comunidad viva que se fortalecía en la esperanza. Para los primeros cristianos, este texto significaba que su fe no podía vivirse en aislamiento, sino en comunidad, como un cuerpo que se sostiene en medio de la persecución y la dispersión, y que se convierte en signo de un nuevo pueblo convocado por Dios. En este marco, la frase «voy a la iglesia» refleja una concepción posterior, vinculada a la institucionalización y a la construcción de templos. En cambio, «soy la iglesia» se alinea con el sentido original de eclesia, identidad, vocación y comunidad. La iglesia es el pueblo convocado, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, las piedras vivas que forman un templo espiritual. Comprender esta diferencia permite releer el Nuevo Testamento en su contexto histórico. La iglesia no es un lugar al que se asiste, sino una realidad que se es. Ser iglesia implica vivir en comunión, en misión y en identidad compartida. Así, el paradigma del siglo I nos invita a recuperar la fuerza de la eclesia como comunidad viva, más allá de los muros y las instituciones. Insistir en decir, voy a la iglesia, es no haber entendido nada del mensaje de Cristo, los apóstoles y los evangelistas, porque la iglesia no es un lugar, es una identidad compartida en Cristo. Por eso, la verdadera pregunta que cada uno debe hacerse es, ¿voy a la iglesia o soy la iglesia? ¿Busco un espacio físico o vivo como parte del cuerpo de Cristo?